Hola, hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de unos documentos muy interesantes. Describen cómo funciona por dentro una institución muy particular en España, la Guardia Civil. Tenemos aquí extractos de su régimen del personal. El objetivo es entender, bueno, qué define a un guardia civil, cómo es su carrera, qué principios rigen su comportamiento y sobre todo quién toma las decisiones importantes sobre ellos. Es como abrir una ventana a las reglas del juego de este cuerpo. Y lo primero que salta a la vista es esa naturaleza un poco dual, ¿no? Son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a la vez tienen carácter militar. A ver, vamos a desgranar esto un poco. Exacto. Esa condición de militares de carrera de la Guardia Civil es, yo diría, la clave de bóveda. No son solo agentes como otros cuerpos policiales, forman parte de lo que la propia norma llama un instituto de naturaleza militar. Y esto, claro, impregna toda su estructura, su normativa, su cultura interna. Es el punto de partida fundamental, diría yo. Entonces, para empezar por el principio, ¿quiénes son exactamente según este texto? Dice, españoles vinculados por una relación de servicios profesionales, ojo, permanente. Eso ya dice mucho, ¿eh? Un compromiso a largo plazo. Y repite lo de ser miembros de las FCI y, de forma crucial, militares de carrera de la Guardia Civil. Y muy importante que para adquirir esa condición no basta con aprobar unas oposiciones y firmar un papel. Hay un acto muy formal, muy simbólico, el juramento o promesa ante la bandera. No es una mera formalidad, ¿eh? Se comprometen a cumplir sus obligaciones, a ser leales al rey, a guardar y hacer guardar la Constitución y a defender España y proteger los derechos y libertades. O sea, esto eleva su función, la pone en una dimensión de servicio al Estado muy clara. Y en la práctica, ¿cómo se llega ahí? Pues superando pruebas, claro, y un plan de estudios en sus centros. El primer empleo lo confiere el rey con referendo del ministro de Defensa. Y un detalle que me ha llamado la atención, que marca desde el minuto 1. La nota final de la formación determina tu puesto en el escalafón. O sea que la competición empieza pronto. Sí, sí, ese sistema de escalafón basado en la nota inicial es muy característico de estructuras militares y cuerpos funcionariales así muy jerarquizados. Instala una idea de mérito inicial basado en ese rendimiento académico y esa posición pues tiene consecuencias reales para toda la carrera, en antigüedad, en posibilidades de ascenso, no es un detalle menor para nada. Hablando de la carrera, me parece interesante que el documento dedique un apartado específico a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. No es solo una frase. Habla de medidas para facilitar el ingreso o la promoción de la mujer. Parece un esfuerzo consciente. Sí, y fíjate cómo lo enfoca, ordena aplicar la normativa general del Estado sobre igualdad, prevención de violencia de género, conciliación, pero, y aquí está el matiz importante, con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. Esto es reconocer que la Guardia Civil tiene sus particularidades, ¿no? Por su naturaleza militar, sus funciones, su despliegue, pueden necesitar ajustes específicos, no es un simple copia y pega. Además, exige hacer evaluaciones periódicas para ver si esto se cumple de verdad y establecer mecanismos para garantizarlo. O sea, es un mandato legal interno fuerte. Vale. Y una vez dentro, con ese compromiso y ese marco de igualdad que comentas, ¿cómo se espera que actúe un guardia civil en su día a día? Hay toda una sección sobre el código de conducta. La base, como es lógico, respeto absoluto a la Constitución y las leyes. Eso por descontado. Pero luego se detallan cosas más específicas. Habla de una disposición permanente para defender España y proteger derechos y libertades, y de actuar sin discriminación. Y la lista de motivos es, bueno, larguísima. Sexo, origen racial o étnico, religión, ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad. Me sorprende lo exhaustiva que es. También exige actuar con dignidad, prudencia, honradez. Esa exhaustividad en la no discriminación es un reflejo claro de la evolución social y legal. Busca blindar ese principio. Pero si me preguntas qué es realmente distintivo, casi una marca de la casa, es esa referencia al sentimiento del honor. Lo define como verdadera seña de identidad. O sea, no es solo cumplir órdenes o leyes, se espera una motivación interna basada en este concepto, que es algo más.
más cultural, ¿no? Y en algo tan delicado como el uso de la fuerza, la norma es muy clara: legítimo, gradual y proporcionado. Es fascinante que recalque que la persuasión y la fuerza moral deben ser sus primeras armas, solo como último recurso y siempre, siempre bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Esto es vital, claro, para mantener la legitimidad cuando se ejerce la coacción. Entiendo. Y ese código sigue y sigue. Afrontar misiones con valor, espíritu de servicio, incluso en misiones internacionales. Y la disciplina, claro, la definen como factor de cohesión, que implica mandar con responsabilidad y obedecer lo mandado. Incluso mencionan el saludo militar, y no solo entre ellos, como señal de corrección con los ciudadanos. Es curioso ese nivel de detalle, la verdad. El saludo es un símbolo muy visible de esa cultura militar, del respeto jerárquico, de la uniformidad. Pero volviendo a la obediencia, que es tan central en una estructura militar, el texto introduce un límite fundamental, muy democrático. Se debe obedecer, sí, pero se establece con toda claridad que un mando no podrá ordenar actos contrarios a la Constitución, a las leyes o que constituyan delito. Esto es crucial. La obediencia no es ciega, tiene un tope: la legalidad y los derechos. Además, se dice que el liderazgo debe basarse en el ejemplo, en la capacidad, en la preocupación por la gente, no solo en el rango. Vale, hemos visto quiénes son, cómo deben comportarse, pero ahora, ¿quién manda sobre ellos realmente? Aquí es donde esa naturaleza dual que decíamos al principio se hace muy evidente. Y quizá compleja. ¿Cómo se reparten las competencias sobre el personal? No parece que sea una única figura, ¿verdad? No, en absoluto. Según el documento, arriba del todo está el Consejo de Ministros. Fija las plantillas, o sea, cuántos guardias de cada rango y escala, y aprueba las ofertas de empleo. Define el tamaño y la forma general, digamos. Exacto. Y justo debajo viene la división clave, el reflejo de esa doble alma, militar y policial, los ministerios de Defensa y del Interior. Defensa se encarga de lo que podríamos llamar la carrera militar: ascensos, situaciones administrativas como la reserva, el retiro. Interior, por otro lado, gestiona los destinos donde trabaja cada uno y las retribuciones, cuánto cobran. Es una separación de funciones bastante nítida, la verdad. Nítida, pero ¿no puede generar esos roces o, descoordinaciones? ¿Gestionar la carrera por un lado y el puesto de trabajo por otro? No sé. Es una pregunta muy pertinente. Esta estructura de doble dependencia es bastante única, en Europa. Y aunque esté definida en la ley, claro que exige una coordinación muy, muy fina entre los dos ministerios para que funcione bien. La norma intenta atar esto. Por ejemplo, dice que para la selección, la formación y el perfeccionamiento, las competencias se ejercen conjuntamente. Esto es fundamental, porque claro, la formación tiene que servir para las dos cosas: para la parte policial de seguridad ciudadana y para la parte militar, para el régimen interno y posibles misiones específicas. Entendido. Y por debajo de los ministros, ¿quién ejecuta todo esto en el día a día? El texto menciona al secretario de Estado de Seguridad, que depende de Interior y gestiona recursos humanos, y al subsecretario de Defensa, que asiste a su ministro en temas de personal y enseñanza. Son como los jefes de personal de cada lado, ¿no? Precisamente. Y luego está la figura del director general de la Guardia Civil, que es quien realmente está al pie del cañón en la gestión diaria. Su papel es crucial porque actúa como una bisagra, como el principal ejecutor. Asesora a ambos ministerios a través de esas figuras que mencionabas, planifica la instrucción, define los perfiles profesionales que se necesitan, qué tipo de guardia hace falta para cada puesto. Tiene la responsabilidad directa de velar por la moral, la motivación, la disciplina, el bienestar del personal, que son cosas intangibles pero vitales en una organización así. Y aprueba las convocatorias de ingreso. Es el gestor principal sobre el terreno, el que tiene que hacer que esa doble dependencia funcione en la práctica. Además de toda esta estructura de mando, veo que también hay órganos de consulta y participación. Se mencionan dos consejos. Primero, el Consejo Superior de la Guardia Civil. Suena a algo de alto nivel. Sí, el Consejo Superior es un órgano que asesora a las altas instancias, ministros, secretario de Estado, director general, sobre temas importantes de la trayectoria profesional de las personas. Hablamos de evaluaciones para ascender, clasificaciones, pero también sobre procedimientos disciplinarios graves o la concesión de recompensas.
Es más bien un órgano consultivo para la gestión de la carrera y la disciplina a nivel estratégico, digamos. Y luego está el otro, el Consejo de la Guardia Civil. Y este parece diferente, ¿no? Muy diferente. El Consejo de la Guardia Civil es un órgano de participación. Ahí se sientan juntos representantes de la Administración, de Interior y de Defensa, y representantes de los propios miembros de la Guardia Civil, elegidos por ellos. Y su finalidad es explícita y muy significativa. Lo cito: mejorar las condiciones profesionales de sus integrantes. Es básicamente un órgano de diálogo social interno, una vía formal para que las asociaciones profesionales de guardias civiles puedan plantear propuestas, negociar mejoras laborales, de conciliación, prevención de riesgos. Es un intento claro de equilibrar esa fuerte estructura jerárquica militar con mecanismos de participación democrática, propios de cualquier colectivo laboral hoy en día. Representa ese esfuerzo por modernizar la institución. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que hemos ido viendo, tenemos una Guardia Civil con una identidad militar muy potente. Se ve en los símbolos, en el lenguaje, eso del honor, la disciplina, el saludo, en la jerarquía. Pero a la vez, su misión principal es la seguridad ciudadana, como otros cuerpos policiales, y se les imponen unas reglas de conducta muy estrictas: ley, derechos humanos, uso medido de la fuerza. Exacto. Y la gestión de su personal refleja esa tensión o esa dualidad constante entre interior y defensa. Una estructura compleja con responsabilidades compartidas y separadas que necesita mucha coordinación. Lo interesante es ver cómo la normativa intenta encajar esa tradición militar y esa jerarquía que son parte del ADN del cuerpo con principios más modernos de gestión pública y derechos laborales, como la igualdad de género que mencionabas o esta participación interna a través del Consejo de la Guardia Civil. Es un esfuerzo continuo por adaptar una institución con mucha historia a un marco democrático y social que cambia. Queda bastante claro que, según estas normas al menos, ser guardia civil es algo más que tener un trabajo. Implica asumir un código de valores, unas reglas de juego, una cultura institucional muy particular. Todo formalizado aquí. Sin duda. Y quizá una reflexión final que podríamos dejar en el aire es: ¿cómo impacta en la práctica diaria, en la calle, esta cultura interna tan definida, esa cultura basada en el honor, la disciplina, la jerarquía militar? ¿Cómo impacta en la interacción de los guardias civiles con la ciudadanía a la que deben servir y proteger? La normativa pone el marco, el ideal, los límites, pero es en el día a día, en las situaciones reales, donde esa cultura se pone a prueba y donde se juega de verdad la confianza y la relación entre la institución y la sociedad. Ahí reside, yo creo, el desafío constante.